¿Alguna vez has orado con todas tus fuerzas y sin embargo, tu alma siguió igual de inquieta? ¿Te has arrodillado buscando paz y lo único que encontraste fue más preguntas, más peso, más silencio? Hay momentos en los que pareciera que nuestras oraciones rebotan contra el techo, no porque Dios no escuche, sino porque nosotros aún no hemos soltado lo que nos está atando. La preocupación es un lenguaje, es una forma de orar al revés. Cada vez que te preocupas, estás haciendo una declaración interna. Dios no está en control, yo tengo que resolverlo todo. Aunque no lo digas en voz alta, esa ansiedad que te roba el sueño y te aprieta el pecho, está hablando fuerte, y a veces más fuerte que tu fe. Jesús sabía esto, por eso dijo, no se afanen por su vida. No estaba dando un consejo positivo, estaba enseñando un principio espiritual. Porque el afán es incompatible con la fe. El afán es la señal de que estás intentando controlar lo que ya deberías haber entregado. Y eso no es espiritualidad, es agotamiento. Tu alma fue diseñada para depender, no para cargar. Pero la cultura nos ha convencido de que debemos tener todas las respuestas, prever todos los escenarios, evitar todos los errores. Y eso produce una tensión constante que enferma el cuerpo, nubla la mente y endurece el corazón. Oramos, sí, pero desde el miedo, no desde la confianza, desde el control, no desde la rendición. Cuando oras desde el miedo, Dios no se aleja, pero tú te bloqueas. El miedo te pone en modo supervivencia. Y cuando estás en supervivencia, no puedes escuchar dirección, no puedes ver propósito, no puedes sentir paz. Solo luchas, solo repites, solo suplicas. Y Dios no responde a la repetición, sino a la fe. Si has llegado hasta aquí, quiero invitarte a que escribas en los comentarios una sola frase. Confío en el tiempo de Dios. Puede parecer pequeño, pero declarar tu confianza, incluso en medio de la duda, es una forma poderosa de comenzar el cambio interior. La ansiedad te hace mirar el reloj. La fe te hace cerrar los ojos y abrir el alma. Hay algo profundamente liberador en dejar de mirar la hora y empezar a mirar el cielo. Porque cuando estás pendiente del cuándo, del cómo, del qué va a pasar, pierdes de vista al quién. Y el quién es todo. El quién es tu Padre. Y Él no llega tarde. Jesús no dijo que no tendríamos cargas. Dijo que las lleváramos a Él, que soltáramos el peso, que cambiáramos el yugo. Porque hay un tipo de oración que no agota, sino que renueva. No porque resuelve todo al instante, sino porque cambia tu atmósfera interior. Es esa oración que nace no de la desesperación, sino de la quietud. ¿Y sabes qué es lo más difícil? Callar por dentro. Apagar las voces que te acusan, silenciar los y sí que se multiplican, apagar el ruido de tus propias estrategias, para empezar a confiar en una voz que no siempre grita, pero siempre guía. Si sientes que este mensaje está hablando directo a tu alma, te invito a suscribirte al canal. Aquí vas a encontrar reflexiones que no solo te explican la Biblia, sino que te acompañan a vivirla. Tal vez esta sea tu nueva comunidad de fe. Volvamos a lo esencial. Tu alma no fue creada para sostener el mundo, sino para ser sostenida. La preocupación comienza cuando olvidas eso. Y la fe despierta cuando lo recuerdas. Hoy es un buen día para comenzar a soltar. No tienes que saber cómo va a terminar todo. Solo necesitas saber que no estás solo. Dios no necesita tu ansiedad para moverse. Él necesita tu rendición. La fe no se activa cuando entiendes todo, sino cuando te decides a confiar, incluso en medio de lo que no entiendes. Cuando haces silencio por dentro, el cielo habla más fuerte. Hay dos atmósferas que no pueden coexistir en el mismo corazón: la ansiedad y la fe. La primera te aprieta, te enreda, te empuja hacia un futuro que todavía no llegó y te castiga por errores que ya pasaron. La segunda te suelta, te aclara, te regresa al presente y te recuerda que el único día que tienes para vivir, decidir y creer es hoy.
La ansiedad es como un humo que todo lo nubla. La fe es como la luz que comienza a entrar por la rendija de una ventana que creías cerrada. La ansiedad hace ruido. Te llena de voces internas que contradicen lo que Dios ya te prometió. Y ese ruido te impide escuchar el susurro de la verdad. ¿Cuántas veces has orado desde el ruido? Desde esa mezcla de desesperación y urgencia que termina siendo más un reclamo que una conversación espiritual. No hay juicio en esto. Hay una realidad. Muchas veces oramos sin fe. Repetimos frases aprendidas, hacemos listas de peticiones. Lloramos con sinceridad, pero no hay paz al final, solo más tensión, porque el alma no encuentra descanso en la queja ni en el apuro. Dios no necesita que lo convenzas con tus argumentos. No necesita que le expliques tus miedos, aunque Él los escucha con compasión. Lo que Él busca es un corazón que se rinde, un corazón que deja de correr, un corazón que deja de querer tener razón y se abre a ser transformado. La fe verdadera no grita, no impone, no exige. La fe verdadera se postra. La fe verdadera dice, aunque no lo vea, confío. Aunque no lo entienda, obedezco. Quizás por eso Jesús, al enseñar a orar, comenzó con una frase que cambia toda la perspectiva. Padre nuestro que estás en los cielos. No comenzó con un pedido, ni con una queja, ni con un lamento. Comenzó con una afirmación de relación. Porque si no tienes clara tu relación con el Padre, toda tu oración se convierte en una lucha. Pero cuando recuerdas que no hablas con un desconocido, sino con tu Creador, tu sustento, tu amigo fiel, entonces algo en tu interior comienza a aquietarse. No estás orando al universo, no estás enviando energía al aire, estás hablando con tu Padre. Y Él no solo tiene poder para ayudarte, tiene amor para sostenerte. Cuando oras desde esa convicción, las palabras no tienen que ser perfectas. Tu oración se vuelve un refugio, un lugar al que regresas, no para pedir milagros, sino para respirar hondo, para recordar quién eres, para reencontrarte con la paz. La ansiedad es espiritual, no es solo mental. Por eso, combatirla requiere más que técnicas de respiración o frases positivas. Requiere una decisión profunda. ¿Desde dónde estoy orando? Desde la duda, el miedo, la urgencia. O desde la certeza de que Dios está conmigo incluso cuando todo parece en contra. Hay una gran diferencia entre orar por necesidad y orar por fe. La necesidad grita, pero la fe declara. La necesidad suplica, pero la fe agradece. La necesidad se enfoca en lo que falta. La fe, en lo que ya se tiene. Cuando oras desde la fe, comienzas a reconocer que muchas de las cosas que te preocupaban no eran urgencias reales, sino temores disfrazados. Cosas que no habías soltado, no porque Dios no pudiera con ellas, sino porque tú aún no podías dejar de controlarlas. Soltar no es abandono. Soltar es reconocer que no tienes el poder, pero conoces a quien sí lo tiene. Jesús no estaba diciendo que no planees, que no trabajes, que no pienses. Estaba diciendo, no vivas con la mente atrapada en el mañana, porque vivir así te roba la alegría del hoy, te desconecta del momento presente, donde Dios ya está obrando. El enemigo no necesita destruirte si logra distraerte. Basta con que vivas atrapado entre lo que te angustia del futuro y lo que te duele del pasado, y ya no serás libre para ver lo que Dios te está dando hoy. La oración que nace desde la fe cambia tu ambiente espiritual. No hace magia, no manipula a Dios, pero te transforma. Es como entrar a una habitación donde todo el ruido se detiene. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Tu mirada, tu postura interior, tu sensibilidad espiritual. Y cuando cambias tú, todo empieza a acomodarse desde otro lugar. La fe no es un optimismo forzado, no es una negación de la realidad. La fe no dice, no pasa nada. La fe dice, aunque pase lo peor, no estoy solo. La fe no es ausencia de lucha, es presencia de certeza.
Esa certeza que nace cuando sabes que, aunque todo a tu alrededor se sacuda, tú estás firme sobre una roca que no se mueve. Hay dos atmósferas que puedes cultivar en tu interior: la del control o la de la confianza. La del control genera ansiedad, porque siempre habrá algo que no puedes manejar. Siempre habrá un mensaje que no llega, una respuesta que tarda, una posibilidad que se escapa, pero la atmósfera de la confianza crea paz. Porque ya no depende de tus manos, ya no depende de tu esfuerzo, depende de tu fe. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Que tu oración deje de ser una descarga emocional y se convierta en un acto de alineación con su voluntad. Que tu oración deje de ser una expresión de angustia y se vuelva una afirmación de esperanza. No se trata de sentir paz en el instante. Se trata de elegirla, de sostenerla, de defenderla. Porque es tuya, es tu herencia, es tu derecho como hijo o hija de Dios. Hay una oración que cambia el aire, que disuelve el nudo en la garganta, que abre la puerta del alma para que entre el descanso. No porque hayas dicho las palabras correctas, sino porque tu corazón se ubicó en el lugar correcto. Ahí es cuando el cielo se inclina, no ante tu miedo, sino ante tu fe. Porque la fe es lo que conecta tu necesidad con el poder divino. Y esa fe puede crecer ahora si decides dejar de orar desde la urgencia y comienzas a orar desde la confianza. Tu alma se desordena cuando oras desde el caos. Por fuera puedes estar en calma. Puedes estar sentado con los ojos cerrados diciendo palabras suaves. Pero por dentro, el mar está agitado. Pensamientos que se cruzan, miedos que interrumpen, imágenes del peor escenario posible que aparecen sin ser invitadas. Y tú intentas orar, pero no se puede levantar una oración estable sobre un corazón en tormenta. Lo primero que necesitas no es una respuesta, es quietud. Antes de que Dios divida las aguas para que cruces, primero quiere calmar las aguas dentro de ti. Porque si caminas sobre un mar exterior mientras por dentro sigues lleno de ansiedad, terminarás hundiéndote igual. Pedro caminó sobre el agua cuando su mirada estaba fija en Jesús. Pero apenas miró la tormenta, se hundió. La fe no ignora la tormenta, pero elige a quién mirar. ¿Cuántas veces has intentado orar sin antes calmarte? Has comenzado a hablar, a clamar, a pedir, y en el fondo, sabías que solo estabas volcando tu angustia, no conectando con Dios. Está bien ser sincero, está bien llorar, pero si no haces silencio interior, si no ordenas primero tu alma, todo lo que digas será filtrado por el miedo, y una oración filtrada por el miedo rara vez se eleva con poder. Cuando te sientas al borde del colapso, al borde del desánimo, de esa mezcla entre desesperanza y agotamiento, no intentes forzar palabras espirituales. Simplemente respira, detente y di su nombre. A veces, el primer paso para una oración poderosa es una pausa profunda. Una pausa que reconozca: no puedo más. Porque ahí, en esa honestidad cruda, Dios comienza a obrar. Jesús oraba mucho, pero no siempre hablaba mucho. A veces se retiraba solo, a lugares desiertos, en silencio, sin hacer milagros, sin predicar, sin explicar nada, solo a estar con el Padre. Porque el alma también necesita eso. Espacios donde no tengas que dar nada, donde no se espere nada de ti, donde no tienes que demostrar fe, ni tener respuestas, ni controlar el resultado. Y es ahí donde el corazón se reordena. No cuando repites fórmulas, no cuando usas frases prestadas, sino cuando te vacías y dejas espacio para que Dios te hable. Porque mientras tu mente esté llena de ruido, no vas a escuchar nada nuevo. El Espíritu Santo no grita por encima del caos. Él susurra en medio del silencio que tú eliges proteger. Hay una batalla invisible cada vez que decides orar. No es solo entre tú y tus problemas. Es entre la atmósfera del cielo y la atmósfera del miedo. Y cada pensamiento, cada palabra, cada decisión de seguir creyendo, es una semilla en el campo espiritual. Cuando oras desde el caos, siembras incertidumbre.
Cuando oras desde la fe, siembras cielos abiertos. Por eso Jesús enseñó que antes de pedir pan, antes de pedir perdón, antes de pedir protección, primero debemos decir, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque cuando pones a Dios en el centro, todo lo demás encuentra su lugar. Es un acto de orden interior, una forma de recordarle a tu alma que no se trata de ti, se trata de Él, de su presencia, de su voluntad, de su reino. La fe no es una herramienta para que Dios haga lo que tú quieres, es una puerta para que tú entres en lo que Dios ya está haciendo. Pero mientras tu alma siga girando alrededor de tus planes, tus temores y tus urgencias, no vas a ver con claridad. Necesitas un nuevo centro, un nuevo punto de referencia. Y eso comienza con adoración. Adorar en medio de la tormenta no es ignorar lo que pasa. Es elegir qué voz vas a amplificar. Porque donde pones tu enfoque, ahí se multiplica tu energía. Si enfocas tu corazón en lo que falta, crecerá la angustia. Si enfocas tu espíritu en quién es Dios, crecerá la paz. No porque mágicamente desaparezcan los problemas, sino porque te cambió el lente. Y cuando cambias el lente, cambia todo lo que ves. Orar desde el caos es como intentar construir una casa mientras hay un terremoto. Nada se sostiene. Todo tiembla. Por eso Dios no tiene prisa en responder cuando oras desde ese lugar. No porque no le importes, sino porque te ama lo suficiente como para no darte una respuesta que tu alma no podrá sostener. Primero calma tu interior. Luego, sí, llega la respuesta. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es espera. Espera a que tú bajes el volumen de tus ansiedades. Espera a que tú dejes de correr en círculos. Espera a que dejes de querer tener el control. Y cuando finalmente te sientas, respiras y dices, aquí estoy, sin máscaras, sin planes, sin fuerzas, solo con hambre de ti. Ahí todo cambia. Ahí la oración ya no es una herramienta para obtener algo. Es un lugar donde descansar. Un refugio donde llorar sin miedo. Un espacio donde no tienes que ser fuerte, ni valiente, ni sabio. Solo real, solo hijo, solo humano. Y en ese estado, el cielo se vuelve cercano. El reino deja de ser una idea y se convierte en un abrazo. Dios no está esperando que seas perfecto para escucharte, está esperando que seas honesto. No está buscando oraciones impresionantes, está buscando corazones rendidos. Y un corazón rendido no grita para ser escuchado. Susurra porque sabe que ya fue escuchado. No necesitas orar mejor. Necesitas orar desde otro lugar. Desde el lugar donde el alma se calma. Desde el lugar donde ya no tienes que probar nada. Desde el lugar donde puedes decir Padre y saber que no estás solo. Desde el lugar donde, aunque no haya respuesta inmediata, ya tienes paz, porque sabes que fuiste oído. Cuando Jesús enseñó a orar, no lo hizo como quien dicta una fórmula para repetir. Lo hizo como quien abre una puerta a otra dimensión. La oración que nos enseñó no es una cadena de palabras bonitas, es una estructura espiritual diseñada para sostener el alma, realinear el corazón y reconectar al ser humano con su Creador. Por eso comienza con algo tan poderoso, tan sencillo, tan ignorado. Padre nuestro que estás en los cielos. Esas palabras son una revolución. Son una declaración contra la orfandad espiritual. Son un golpe directo a la soledad existencial. Cuando dices, Padre, estás rompiendo el ciclo del abandono interior. Estás diciendo, no estoy solo. Hay alguien que me ve, que me conoce, que me sostiene, que me llama por mi nombre. No cualquier ser, no un juez impersonal, no una fuerza lejana, un Padre, y no un Padre humano limitado, sino el eterno, el perfecto, el presente, el bueno, pero no termina ahí. Dice Padre nuestro, no Padre mío, no Padre del perfecto, no Padre del que se lo merece, nuestro. Eso rompe con la competencia espiritual, con el aislamiento emocional, con la comparación constante. Nos pone a todos al mismo nivel, necesitados,
buscadores, amados. La oración no es una carrera individual, es una mesa familiar, y tú tienes un lugar en ella, y sigue, que estás en los cielos. No como una forma de alejamiento, sino como una forma de recordarnos que Él está por encima de nuestros temores, de nuestras circunstancias, de nuestras urgencias. Está en los cielos, y desde ahí lo ve todo, no con indiferencia, sino con soberanía, no con distancia, sino con perspectiva. Él ve lo que tú no puedes ver, y desde ese lugar alto, guía tus pasos en la tierra. Decir Padre nuestro que estás en los cielos no es una introducción cualquiera. Es una declaración de identidad, de pertenencia, de confianza. Es el ancla que sostiene toda la oración. Porque si olvidas quién es Él, olvidarás quién eres tú. Y si olvidas quién eres tú, empezarás a orar como esclavo, no como hijo, como mendigo, no como heredero. Como alguien que ruega por migajas, no como alguien que sabe que su padre ya tiene la mesa preparada. La ansiedad muchas veces nace de una visión equivocada de Dios. Si lo ves como un juez implacable, orarás con miedo. Si lo ves como un comerciante, orarás intentando negociar. Si lo ves como un ser lejano, orarás sintiéndote solo. Pero si lo ves como padre, todo cambia. Porque los hijos no tienen que convencer a su padre de amarlos, ya son amados, ya son buscados, ya son sostenidos. Jesús no enseñó el Padre Nuestro para que lo recitemos sin pensar. Lo enseñó para que cada frase se convierta en una habitación donde tu alma pueda entrar y descansar. Y esa primera frase ya es una casa entera, un refugio, una cuna para el alma cansada, una lámpara para la mente confundida, una palabra para el corazón que ya no sabe cómo seguir. Orar no es comenzar con tus pedidos, es comenzar con su presencia, con su nombre, con su paternidad. Es empezar recordando que, antes de cualquier batalla, ya tienes una cobertura. Antes de cualquier necesidad, ya tienes un proveedor. Antes de cualquier caos, ya tienes una roca firme. Es empezar desde la cima, no desde el pozo. Porque el que comienza orando desde el pozo, tiende a quedarse ahí. Pero el que comienza desde el cielo, aunque esté rodeado de problemas, ya está viendo la salida. No puedes acceder al poder de la oración si no entiendes su principio. Y el principio no es pedir. El principio es rendirse, es levantar los ojos. Es recordar que no eres tú sosteniendo la vida, sino la vida que te sostiene a ti. Por eso la adoración no es un complemento, es el comienzo, es lo que ordena el alma, lo que pone a cada parte en su lugar. Cuando dices Padre nuestro que estás en los cielos, no estás diciendo una frase religiosa, estás abriendo una puerta, y esa puerta te conecta con un amor que no depende de tu desempeño, con una paz que no se basa en la ausencia de conflictos, con una gracia que no se acaba aunque tropieces 1000 veces. Esa frase te recuerda que la oración no es solo un acto de fe, es un acto de identidad. Es el regreso del Hijo al corazón del Padre. Orar sin entender eso es como intentar encender una lámpara sin conectarla. Puedes decir todo lo correcto, puedes hablar por horas, pero sin conexión no hay luz. La conexión ocurre cuando reconoces, tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, estoy en tus manos, y eso basta. No necesitas fórmulas, necesitas conciencia. Conciencia de quién es Él, de quién eres tú, y de lo cerca que está, aunque tu mente no lo entienda. A veces, lo más espiritual que puedes hacer no es hablar más, sino quedarte en silencio y solo decir, Padre. Porque cuando lo dices con el alma, algo se abre, algo se sana, algo se acomoda. Ahí empieza la verdadera oración, no con promesas, ni con pactos, ni con ruegos desesperados. Empieza con un suspiro, con un reconocimiento, con un acto interior que dice, estoy volviendo al origen, al lugar donde no tengo que aparentar, donde no tengo que rendir examen, donde puedo ser simplemente lo que soy, un hijo amado, buscando la voz del Padre que nunca me soltó. Después de recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros al decir, Padre nuestro que estás en los cielos, Jesús enseña que lo siguiente
no es pedir por nuestras necesidades, sino desear algo más alto. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta parte de la oración no es una frase decorativa, es una rendición profunda, es una revolución interior, porque no se trata solo de que Dios haga algo, sino de que su voluntad sea más importante que la tuya. El reino de Dios no es un lugar al que se llega solamente después de morir. El reino es una atmósfera, es una forma de vida, es una presencia que transforma todo lo que toca. Cuando oras venga tu reino, estás diciendo, desarma lo que tengo construido si eso no refleja tu verdad. Cambia mis planes si tus caminos son mejores. Interrumpe mi agenda si hay algo más eterno que debo atender. No es una petición cómoda, es una entrega valiente. Muchos oran esperando que Dios bendiga sus decisiones. Pero Jesús nos enseña a hacer algo mucho más transformador. Invitar a Dios a tomar el control desde el principio. Hágase tu voluntad no es una frase de resignación, es una declaración de confianza. Decirlo es reconocer que la voluntad de Dios no solo es buena, sino mejor. Que lo que Él quiere para tu vida va más allá de lo que tú podrías planear. Que su visión no tiene límites y que su amor no se equivoca. Pero esa frase también duele, porque a veces su voluntad no se entiende al instante. A veces parece contradecir lo que querías. A veces te saca de lugares cómodos, te hace soltar personas, te lleva a esperar cuando todo en ti quiere correr. Es fácil decir, hágase tu voluntad, cuando todo sale como lo soñaste. Lo difícil es repetirlo cuando todo parece desmoronarse. Sin embargo, es ahí donde se activa la fe profunda. Esa fe que no depende de resultados, sino de relación. Esa fe que dice, no entiendo, pero me quedo. Esa fe que sostiene el alma cuando el piso tiembla. Orar así te transforma. Porque en mí no me siento, en lugar de buscar que Dios se alinee contigo, comienzas a alinearte tú con Él. Y esa alineación no te quita identidad, te revela tu verdadera identidad. Jesús oró esta misma frase en Getsemaní, justo antes de ser entregado. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue una oración entre lágrimas, con el alma angustiada, con el cuerpo temblando. Y aún así, eligió obedecer. No por obligación, sino por amor. Porque entendía que la voluntad del Padre era más grande que el dolor del momento, y que esa voluntad, aunque incomprensible, siempre lleva a vida. Cuando oras venga tu reino, no estás solo pidiendo una atmósfera celestial sobre ti. Estás abriendo tu corazón para que todo lo que no es reino se vaya. Tu orgullo, tus justificaciones, tus caprichos disfrazados de convicciones. Todo eso comienza a ser purificado. Porque el reino no es compatible con el ego. El reino no se acomoda a tu comodidad. El reino es como fuego. Ilumina, calienta, pero también quema lo que sobra. Y cuando oras, hágase tu voluntad. Estás entrando en una tierra sagrada, en el lugar donde ya no luchas por tener razón, sino por mantenerte rendido, donde ya no haces fuerza por sostener lo que no tiene vida, donde ya no ruegas por lo que en el fondo sabes que no te edifica. Empiezas a discernir que hay cosas que parecen buenas, pero no son para ti, que hay puertas cerradas que no son castigo, sino protección. En ese nivel de oración, tus palabras se simplifican. Ya no necesitas explicarle todo a Dios. Solo necesitas estar disponible. La fe madura no se mide por la cantidad de peticiones, sino por la calidad de tu rendición. Por eso, muchas veces, el mayor milagro no es que las cosas cambien por fuera, sino que tu corazón cambie por dentro. Y si algo de esto está haciendo eco en tu interior, me gustaría que lo compartas en los comentarios. A veces, escribir una frase, una palabra, un yo también lo estoy viviendo, se convierte en una forma de fe activa, en un testimonio que bendice a otros. Este espacio también puede ser un altar, donde tu experiencia inspire a alguien más. Volver a esta oración es volver al centro, es recordar que no estás en esta vida para construir tu reino, sino para manifestar el de Él. Que tu propósito no es satisfacer todos tus deseos,
sino descubrir qué quiere Dios contigo. Porque en su voluntad hay propósito, hay protección, hay provisión. Aun cuando no lo veas todo claro, aun cuando duela, aun cuando parezca tarde, orar así no es sencillo, no es automático. Pero es el camino al descanso verdadero. Porque cuando te alineas con el cielo, el alma deja de pelear, deja de correr detrás de cosas que no llenan, deja de insistir en relaciones que no sanan, y empieza a caminar con paso firme, aunque no vea el final del camino. Eso es lo que Jesús quería enseñarnos, que no necesitas entender todo para confiar, que el reino ya está en ti si decides abrirle paso, y que su voluntad no es una amenaza, sino una promesa de plenitud, de transformación, de vida en abundancia. El reino está cerca, la voluntad de Dios está en marcha. Solo tienes que decirlo desde lo profundo: que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Y entonces todo empieza a alinearse. Después de haber afirmado, venga tu reino, hágase tu voluntad, Jesús nos guía a una petición que parece simple, pero es profundamente transformadora. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta línea tiene una fuerza espiritual que se revela cuando la entendemos no como una solicitud material, sino como una postura interior. No se trata solo de comida, se trata de confiar, día tras día, en que Dios proveerá lo que necesitas. No todo lo que quieres, no todo lo que imaginas, lo que necesitas. Hoy, en una cultura obsesionada con acumular, planificar cada detalle, garantizar resultados y controlar el futuro, esta oración es un acto radical. Es declarar, hoy me basta. Es decirle al alma, no necesito ver el esquema completo. Me alcanza con la provisión de este día. Es aprender a vivir en el presente, sin ser esclavo del mañana ni rehén del pasado. Jesús está formando en sus discípulos una dependencia sana, no infantil, no pasiva, sino confiada. Y eso incomoda, porque estamos acostumbrados a buscar seguridad en lo visible. Esta frase también confronta nuestros temores más profundos. ¿Y si mañana falta? ¿Y si no alcanza? ¿Y si me quedo sin fuerzas, sin oportunidades, sin respuestas? Pero Jesús te lleva a la raíz de esos pensamientos y los disuelve con una verdad poderosa. Tu Padre ya sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Entonces, ¿para qué pedir? Para que recuerdes que no eres autosuficiente, para que no te desconectes, para que tu corazón no se endurezca creyendo que todo lo que tienes es solo fruto de tu esfuerzo. Orar por el pan diario es reconocer que todo proviene de Él, incluso lo que crees haber ganado por tus propios medios, incluso lo que parece venir de tu inteligencia o tus contactos. Todo es gracia, todo es un regalo, y esa conciencia produce humildad. Te baja del pedestal del control y te coloca en el lugar más humano y más sano, el de quien depende. Pero esta oración también educa la ansiedad, porque te enfoca en el hoy, no en la próxima semana, no en el año que viene, hoy. Hay días en los que sientes que no podrás con todo, y es verdad, no tienes que poder con todo, solo necesitas la fuerza para este día, y esa fuerza viene cuando la pides, cuando te detienes, abres tu corazón y dices, dame hoy lo que mi alma necesita. Hay días en los que el pan no es material, es paz. Es una palabra de aliento, es una mirada que te sostenga, es una idea que abra un nuevo camino, y hay días en los que el pan es literal, un trabajo, una ayuda inesperada, una respuesta que parecía demorada. Y entonces recuerdas que Dios no se olvida de los detalles, que tu oración, aunque parezca pequeña, mueve cosas grandes en lo invisible. Esta petición también enseña gratitud, porque si todo viene de Él, nada es obvio. Cada día que llega con lo necesario es una oportunidad para agradecer, no para exigir, para reconocer que no todos tienen lo que tú tienes. Y que quizás, ese pan que hoy te fue dado, también puede ser compartido. La oración del pan diario no es individual, es nuestro pan, no mío, nuestro. Nos conecta con los otros, nos hace parte de una familia donde nadie debería faltar.
Jesús no enseña a orar por el pan del mes, ni por el pan del año. Dice, el de cada día. Porque hay una sabiduría divina en esa medida. Si te diera todo junto, olvidarías el vínculo, dejarías de buscar, tu corazón se llenaría de autosuficiencia. Pero cuando tienes que volver cada día, cuando necesitas acercarte una y otra vez, tu espíritu se mantiene tierno, dependiente, despierto. Dios no busca tenerte como un mendigo, busca tenerte como un hijo. Y un hijo no vive de sobra. Vive del amor constante del Padre. Esa constancia no siempre se siente como abundancia, pero siempre es suficiente. Siempre alcanza. Siempre sostiene. Cuando entiendes eso, tu manera de ver cambia. Dejas de mirar lo que te falta y empiezas a ver cuántas veces has recibido justo lo que necesitabas, justo cuando lo necesitabas. Orar por el pan diario también desarma la codicia, te aleja de la tentación de acumular por miedo, te invita a confiar más allá del saldo, más allá del pronóstico, más allá de lo lógico. No porque seas irresponsable, sino porque eres consciente de que hay una fuente más alta que lo visible. Y esa fuente no se agota, esa fuente no olvida, esa fuente eres tú, Dios. Tú, que hoy otra vez me das lo justo, lo necesario, lo que mi alma no puede fabricar sola. En el centro de la oración que Jesús enseñó, aparece una frase que detiene el alma. No es una súplica por provisión, ni una protección frente al mal. Es una confesión, una rendición, un acto de valentía interior. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No es una frase suelta, es una llave espiritual, y como toda llave, no se nota hasta que te encuentras frente a una puerta cerrada. Pedir perdón no es simplemente reconocer un error, es desarmarte frente al cielo, es dejar de justificarte, dejar de señalar a otros, dejar de escapar. Es volver al punto donde todo comienza a sanar, la verdad. Pero no una verdad dicha con culpa, sino con humildad. Una verdad que te pone en posición de hijo, no de acusado, que te permite mirar al Padre sin máscaras, sin adornos, sin explicaciones. Hay quienes no pueden orar con libertad porque todavía cargan lo no dicho, culpas del pasado, heridas que nunca se entregaron, fallos que siguen repitiéndose por dentro. El alma que no se confiesa permanece bajo el peso de su propio silencio. Por fuera todo puede parecer normal, pero por dentro hay puertas cerradas, y esas puertas no se abren con palabras bonitas, se abren con arrepentimiento. Pero Jesús no nos deja ahí. No basta con recibir perdón. El acto se completa solo si también perdonas, como también nosotros perdonamos. Esa parte es una espada. Corta hondo, porque todos queremos ser perdonados, pero perdonar, eso toca la parte más sensible, la herida, la traición, la injusticia. Y sin embargo, es ahí donde Dios quiere actuar. No para que ignores lo que pasó, no para que niegues el dolor, sino para que no vivas más encadenado a lo que no puedes cambiar. El perdón no justifica al otro, libera tu alma, no borra la memoria, pero sana la carga emocional de ese recuerdo. No significa que todo esté bien, sino que decides no seguir atado. Porque al no perdonar, eres tú quien queda encerrado. El otro puede seguir su vida, pero tú sigues viviendo en un cuarto oscuro. El perdón es abrir la ventana, es dejar que entre la luz. Y aquí hay algo profundo. Jesús une ambas cosas. Pide que seamos perdonados en la misma medida en que perdonamos. ¿Por qué? Porque quien ha recibido gracia, debe darla. Porque quien ha sido alcanzado por el amor, no puede retenerlo. Porque el corazón que ha sido perdonado, no puede ser una prisión para otros. Si fuiste liberado, libera. Si fuiste limpiado, no ensucies con juicio. Si fuiste restaurado, sé instrumento de restauración. Muchos oran, pero no fluyen, porque hay resentimientos guardados, dolor no procesado, rencores instalados como muebles viejos en el alma. Y aunque el espíritu quiere moverse, no encuentra espacio. No porque Dios sea limitado,
sino porque tú estás aferrado a algo que Él te está pidiendo soltar. Y esto no es automático, no es fácil. Hay heridas que parecen imposibles de perdonar, personas que nunca se disculparon, situaciones que dejaron marcas que sangran cuando alguien apenas las roza. Pero aquí no se trata de sentir, se trata de decidir. Perdonar no es un sentimiento, es una postura espiritual. Es mirar al cielo y decir, tú me perdonaste lo imperdonable, yo decido hacer lo mismo, aunque duela, aunque no lo entienda. El alma empieza a sanar cuando dejas de exigir justicia con tus manos y confías en la justicia divina. Cuando entiendes que perdonar no es regalar impunidad, sino recuperar tu libertad. El perdón no borra la historia, pero redime tu presente. Te permite respirar hondo sin que el pasado te ahogue. Te permite mirar hacia adelante sin arrastrar cadenas que ya no tienen sentido. Jesús sabía que la oración no podía ser completa sin este paso, porque si oras, pero no perdonas, te estás engañando. Estás tratando de hablar con un Dios de gracia mientras guardas veneno en tu interior. Y ese veneno, tarde o temprano, contamina tu visión, tu palabra, tus relaciones, tu propósito. Solo el perdón puede purificar el río interior que Dios quiere desatar a través de ti. Cuando perdonas, te pareces al Padre. Participas de su naturaleza. Entras en su lógica. Rompes con el sistema del mundo que dice, si me hieres, te hiero. Si me fallas, te cancelo. Si me ofendes, te ignoro. Pero tú dices, yo también he fallado. Yo también he herido. Y sin embargo, fui amado. Desde ese lugar nace el perdón que transforma, que no se impone, que no se presume, que no se grita, que simplemente fluye. Y cuando fluye, algo nuevo se abre. No solo en tu interior, sino en tu entorno. Relación tras relación, vínculo tras vínculo, espacio tras espacio. El perdón tiene poder para restaurar lo que parecía roto para siempre. Y no siempre significa reconciliación. A veces, perdonar es simplemente soltar y seguir. No para volver, sino para no quedarte atrapado. No esperes a sentir que puedes. Perdona antes de estar listo, porque nunca estarás listo si esperas sentir que ya no duele. Hazlo como un acto de fe, como un regalo a ti mismo, como un acto de obediencia. Y verás cómo, con el tiempo, el peso se aligera, la herida cicatriza y la voz del cielo se vuelve más clara. Porque el alma limpia escucha mejor. Y Dios habla a los que sueltan, a los que perdonan, a los que dicen, haz en mí lo que hiciste en la cruz. Hay una parte de la oración que a veces repetimos sin detenernos a comprender su peso. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. No es solo una súplica, es una advertencia. Jesús sabía que vivir en este mundo implicaba atravesar pruebas, enfrentar ataques, batallar con deseos, confusión, engaños. Por eso incluyó en la oración un clamor por protección espiritual, no basada en fórmulas, sino en relación. No es una petición mágica, es una declaración de dependencia. Cuando oras esto, estás diciendo, reconozco que solo no puedo, que mi corazón es frágil, que mis pasos se desvían, que necesito guía. Estás admitiendo que la tentación no es un mito, sino una realidad. Que cada día, en lo visible y lo invisible, hay caminos que se bifurcan. Algunos conducen a la vida, otros al dolor. La tentación no siempre aparece como algo oscuro. A veces, se disfraza de oportunidad, de deseo legítimo, de promesa de alivio, pero te aleja, te desordena, te roba la claridad. Por eso Jesús nos enseña a pedir, no me dejes caer. No porque Dios tiente, sino porque solo Él puede darnos el discernimiento y la fuerza para no resbalar. La tentación no es pecado, pero es el umbral. Es el momento en que decides. Es la grieta por la que entra el mal, si no estás alerta. Y la alerta no nace del miedo, sino del amor. El amor a Dios te vuelve sensible, te hace vigilar, te impulsa a cuidar lo que Él te confió, tu alma.
El mal no siempre grita, a veces susurra, no siempre destruye de inmediato, a veces va erosionando la fe lentamente, hasta dejarte seco, confundido, lejos. Por eso esta oración no puede ser recitada a la ligera. Decir, líbranos del mal, es pedir cobertura total. Es reconocer que el mundo espiritual es real, que hay batallas que no se ven, que hay presencias que no se nombran, que hay fuerzas que intentan apagar tu luz. Pero Dios no nos deja desprotegidos. Él nos dio herramientas. Su palabra como espada, su paz como escudo, su espíritu como guía. Pero si no oras, si no clamas, si no te refugias, te vuelves vulnerable. No porque Dios se aparte, sino porque tú dejas abierta la puerta. Por eso esta oración es también una estrategia, una forma de cerrar las grietas, de afilar tu discernimiento, de volver a caminar con pasos firmes. Muchos piensan que basta con repetir estas frases, pero Jesús no enseñó palabras mágicas, enseñó rutas del alma. Esta parte de la oración no funciona como amuleto. Solo tiene poder cuando la dices desde una relación viva, cuando cada día decides vivir conectado, cuando no confías en tu fuerza, sino en su presencia. Ahí es cuando el mal retrocede, no porque tú lo enfrentas, sino porque Él lo cubre. Líbranos del mal, no solo del externo, también del que vive dentro, del ego, del orgullo, de la soberbia, de las palabras que hieren, de las decisiones que destruyen, de las omisiones que enfrían el alma. Hay mal que se disfraza de hábito, hay mal que se instala con suavidad, y tú necesitas que Dios te lo revele, que te incomode, que te despierte antes de que sea tarde. Orar esto es tener los ojos abiertos, es decir, no quiero caer en trampas dulces, no quiero caminar con los ojos vendados, no quiero ignorar lo que me aleja de ti. Es una oración de humildad, de sabiduría, de madurez espiritual. Es la oración de quien no quiere vivir solo protegido, sino también alineado, de quien no solo teme el mal, sino que desea el bien con toda su alma. Si estás sintiendo que estas palabras te están hablando, si sentís que este contenido te acompaña en lo que estás viviendo, te invito a suscribirte al canal. No por compromiso, sino para que sigas recibiendo mensajes que nutran tu fe y te fortalezcan en medio de cada batalla espiritual. Aquí hay un espacio para crecer juntos, en verdad, en profundidad, en intimidad con Dios. La protección no es ausencia de batalla, es compañía en medio de ella. Es saber que no estás solo cuando te tiemblan las piernas. Es tener a quien mirar cuando todo se oscurece. Jesús no prometió caminos sin dolor, pero sí su presencia constante. Y cuando oras desde esa certeza, no hay mal que prevalezca. No hay tentación que te quiebre. Porque ya no caminas en tus fuerzas, caminas bajo su mano. Y esa mano te levanta, esa mano te defiende, esa mano te lleva por sendas de justicia. Aunque no veas el peligro, Él lo ve. Aunque no sientas la amenaza, Él la detiene. Aunque no entiendas lo que está pasando, Él sigue obrando. Por eso, cada día, repite esta oración, no como un ritual, sino como un acto de amor. Como quien sabe que solo no puede, como quien reconoce que necesita al Padre en cada paso, en cada decisión, en cada respiración. Después de pedir pan, perdón, protección y dirección, Jesús cierra la oración con una afirmación que no es una simple frase de cierre, sino una declaración espiritual que reordena todo lo anterior. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Es como si todo el recorrido de la oración nos llevara a este lugar. Reconocer que no se trata de nosotros, sino de Él. Tuyo es el reino, no mío, no de mi miedo, no de mis planes, no de lo que puedo controlar. Cuando dices esto, algo en tu interior se entrega. Sueltas el afán de dominar, la necesidad de entenderlo todo, la urgencia de ver resultados inmediatos. Reconoces que estás dentro de una historia más grande, que la vida no gira alrededor de tu agenda,
sino alrededor de un propósito eterno. En medio de la incertidumbre, esta declaración es un ancla, porque cuando todo parece fuera de lugar, saber que el reino le pertenece a Dios te devuelve la paz. No estás a la deriva, no estás al mando de fuerzas caóticas. El reino no está en manos de la injusticia, ni del azar, ni del enemigo. Está en manos de tu Padre. Y aunque el mundo parezca girar fuera de control, Él no ha soltado el trono. Tuyo es el poder. No de mis palabras, no de mi voluntad, no de mis habilidades. A veces oramos como si Dios necesitara que le demos fuerza con nuestras frases. Pero esta afirmación pone todo en su lugar. El poder es suyo. La capacidad de transformar, de sanar, de restaurar, de abrir caminos, de hacer lo imposible. No, depende de lo que tú puedas generar. Depende de quién es Él. Decir esto te libera, porque deja de recaer sobre ti la presión de arreglarlo todo. Deja de ser tuya la carga de tener que resolver, producir, empujar. Vuelves a respirar hondo, vuelves a descansar en su poder, no en el tuyo. Y eso cambia la forma en que oras, en que vives, en que enfrentas lo que viene, porque sabes que no se trata de tu fuerza, sino de su espíritu, y su espíritu no se agota, no falla, no llega tarde. Tuyo es la gloria. Esa parte confronta tu corazón, porque muchas veces queremos orar para que las cosas salgan como queremos y luego contar lo bien que nos fue. Jesús nos recuerda que todo lo que sucede, todo lo que se concede, todo lo que se transforma, no es para nuestra exaltación, sino para su gloria, no para inflar nuestro nombre, sino para revelar el suyo. Cuando oras desde este lugar, se va la ansiedad de querer ser visto, reconocido, admirado. Ya no necesitas que los demás aplaudan tu proceso. Te basta con saber que Dios está obrando, que su propósito avanza, que su gloria se manifiesta, aunque nadie lo vea, aunque el resultado no parezca espectacular, aunque no haya luces, ni likes, ni recompensas visibles. Sabes que hay una gloria que no necesita escenario, porque brilla en lo secreto. Y entonces entiendes el sentido completo de la oración. No era un pedido desesperado. Era un viaje de regreso, desde el afán hasta la paz, desde el control hasta la entrega, desde el yo hasta el él. Y esta última frase lo resume todo. No es solo una despedida, es una rendición, una exaltación, una confirmación de fe. Por todos los siglos, no por hoy solamente, no mientras me sienta bien, no mientras todo esté en orden, por todos los siglos, porque el reino no se acaba, el poder no disminuye, la gloria no se apaga. Tu oración se vuelve parte de algo eterno. Te unes al eco de generaciones que antes que tú dijeron lo mismo, y te unes también al clamor de lo que viene, porque todo lo que se alinea con el reino trasciende el tiempo. Amén. Una palabra tan corta, pero tan poderosa. No es solo así sea, es lo creo, lo recibo, me uno. Es el sello final, la firma espiritual que dice, esto es real, esto no es una teoría, esto no es una fórmula, esto es mi verdad. Cuando dices amén, estás afirmando que lo que acabas de orar no fue un ejercicio religioso, sino un acto vivo de fe. Jesús termina la oración llevándote al lugar donde todo descansa, donde no hay más lucha, ni confusión, ni temor, donde el alma se inclina y reconoce, todo es tuyo, todo es por ti, todo vuelve a ti. Es un cierre que no se cierra, porque abre una nueva forma de vivir. La oración termina, pero comienza otra cosa, una vida rendida, confiada, establecida en la verdad de que el reino, el poder y la gloria no están en disputa, ya tienen dueño, y ese dueño es tu Padre. Llegamos al final de la oración, pero no al final del camino, porque orar como Jesús enseñó no es repetir palabras sagradas, es habitar una forma distinta de existir, es vivir desde un centro distinto, es mirar el mundo desde otra altura, hablar desde otra raíz, decidir desde otra paz. La oración no termina cuando dices amén. Ahí comienza otra clase de vida,
Una donde el alma ya no corre detrás del control, sino que camina desde la confianza. Orar como Jesús no es una tarea más en la lista del día. Es una forma de respirar, de responder al caos, de permanecer en medio de lo incierto. Es un ritmo que se aprende con práctica, con silencio, con lágrimas, con humildad. Un ritmo que no todos entienden porque no produce resultados instantáneos, pero transforma. Y esa transformación, cuando es real, lo cambia todo. Después de orar así, no siempre verás milagros externos, pero empezarás a ver milagros interiores, como esa calma inesperada que llega mientras todo a tu alrededor sigue igual, o esa claridad repentina en medio del desorden, o esa decisión firme que nace cuando ya no tienes fuerzas, pero tampoco dudas, porque cuando oras desde la verdad, algo invisible se acomoda por dentro. Tal vez por primera vez en mucho tiempo estás sintiendo que no necesitas correr, que no necesitas resolver todo, que puedes simplemente detenerte, respirar y recordar que no estás solo, que hay un Padre, que hay un reino en movimiento, que hay una voluntad buena, aunque no siempre comprensible, que hay pan suficiente para hoy, que hay perdón, que hay protección, y que todo eso está disponible si decides rendirte. No rendirte como quien se da por vencido, rendirte como quien al fin se entrega, como quien entiende que pelear con Dios solo prolonga el desierto, como quien reconoce que el alma se desgasta intentando hacer sin ser, intentar sin confiar, avanzar sin escuchar. Y entonces paras, y entonces miras hacia adentro, y entonces dices: Padre, aquí estoy, no quiero controlar más, solo quiero estar contigo. Esa es la oración que transforma, no la más larga, no la más elocuente, la más honesta, la que nace desde el quebranto o desde el cansancio, desde la necesidad o desde el deseo genuino de conocer a Dios más allá de sus dones. Porque cuando oras así, Dios no solo responde, te forma, y lo que Él forma en ti vale más que cualquier cosa que pueda darte. Quizás has sentido que tu vida espiritual se volvió rutina, que ya no sientes lo de antes, que las palabras suenan vacías, que orar se volvió una obligación. No te castigues por eso, pero tampoco te quedes ahí. Vuelve, no a las emociones, sino a la relación, a ese lugar secreto donde no necesitas luces, ni ruido, ni reconocimiento, solo tú, en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto. Hay un lugar en la oración donde el alma deja de hablar y empieza a escuchar, donde ya no se trata de pedir, sino de permanecer, donde descubres que el mayor milagro no es lo que pasa fuera, sino lo que nace dentro, el carácter que se moldea, la fe que se afianza, la esperanza que no muere, la paz que se instala, la gratitud que florece aun cuando no todo está resuelto. No necesitas entender todo lo que te está pasando para volver a orar. Solo necesitas querer acercarte, volver a ese primer amor, volver al centro, volver al lugar donde Dios no es un recurso, sino tu razón de ser, donde la oración ya no es una herramienta para conseguir cosas, sino un puente para habitar su presencia. Y si hay algo que te está alejando, si hay una herida, una culpa, una decepción, un enojo, háblalo. Dios no se ofende por tu sinceridad, se aleja más de tu apariencia que de tu quebranto. Él no necesita explicaciones teológicas, necesita tu verdad, tu voz real, tus lágrimas si las hay, tu silencio si no sabes qué decir. A veces orar es eso, sentarte, respirar y dejar que el alma hable sin palabras. Este es el momento para comenzar de nuevo. No necesitas esperar a sentirte digno, ni a tener todo resuelto. El Padre está con los brazos abiertos. No te recibe por tu mérito, sino por su amor. No por lo que hiciste bien, sino porque no dejó de amarte ni un solo segundo, incluso cuando te alejaste. Haz del Padre nuestro más que una oración memorizada. Hazlo una guía para volver al corazón de Dios cada día. Que cada palabra te sirva como escalón para salir del ruido, del afán,
del miedo. Que cada línea te devuelva la dirección, la confianza, la paz. Porque al final de todo, lo único que necesitas para comenzar a cambiar tu vida es orar como Jesús oró, con el alma desnuda, con la fe sencilla, con la certeza de que el reino es suyo, el poder también, y la gloria es para siempre. Ahora lo sabes, orar como Jesús no es solo hablar, es alinearte. Es dejar de insistir con tus propios métodos y comenzar a habitar una forma nueva de relación con Dios. No como alguien que repite lo que otros dijeron, sino como alguien que camina paso a paso en la dirección del Padre. Esta oración, que parece sencilla, es una arquitectura perfecta para el alma, un mapa espiritual. Una lámpara para cuando el camino se oscurece, una brújula para cuando pierdes el norte. Una tabla firme en medio del mar agitado de la vida. El Padre Nuestro no es una fórmula que garantiza milagros inmediatos. Es un proceso que transforma el corazón. Jesús no lo dio como un método para que se cumplan tus deseos, sino como una vía para que tus deseos sean purificados. No para que tus palabras suenen correctas, sino para que tu alma se vuelva sincera. Esta oración es un entrenamiento, una reeducación del alma, una manera de desaprender el ruido y reaprender la presencia, dejar de acercarte a Dios solo cuando duele y empezar a caminar con Él cada día, en lo simple, en lo cotidiano, en lo profundo. Tal vez no todo cambie hoy, tal vez después de esta oración sigas teniendo preguntas, incertidumbres, necesidades, pero si algo en ti se alineó, si tu interior se reposicionó, entonces todo ya comenzó a cambiar. Porque no es lo que ves lo que determina tu fe, sino desde dónde estás mirando. Y si ahora miras desde el reino, desde la voluntad del Padre, desde la provisión diaria, desde el perdón dado y recibido, desde la protección y la rendición, entonces estás viendo desde el lugar correcto. Jesús no te ofreció una vida sin conflictos, pero te ofreció una vida llena de sentido, llena de presencia, llena de poder verdadero, ese que no depende de lo visible. Él dijo que oraras así porque sabía que, si caminabas este camino cada día, tu corazón se fortalecería, que tu espíritu se mantendría encendido, que tu alma estaría anclada, porque el mundo puede cambiar, pero el reino permanece. Las circunstancias se alteran, pero el poder de Dios no disminuye. Las personas se van, pero su presencia no se aparta. No necesitas ser un experto en oración. Solo necesitas volver a este modelo, una y otra vez. Dejar que cada línea trabaje tu interior. Que cada frase revele una parte de ti que necesita ser tocada. Que cada palabra sea una llave que abra puertas nuevas. No te apures. No conviertas esta oración en un hábito mecánico. Hazla tuya. Vívela. Respírala. Atesórala. Deja que moldee tu manera de pensar, de hablar, de responder, y entonces verás cómo tu mundo interior se transforma, y con él, tu entorno. Y si algo de todo lo vivido en este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, no para aumentar un número más, sino para formar parte de un espacio donde cada palabra busca despertarte, afirmarte y recordarte que no estás solo. Este canal fue creado para que cada reflexión sea una semilla espiritual en tu vida, un faro en tu noche, un susurro del cielo en medio del ruido. La oración verdadera no se agota, no se convierte en rutina. Es fuego que, si lo alimentas, crece. Es vino nuevo que llena el alma seca. Es río que corre aunque no entiendas hacia dónde. Por eso, no la abandones. Aunque no sientas, aunque no veas, aunque no escuches, sigue orando. Pero hazlo como Jesús. No desde el temor, sino desde la confianza. No desde el ego, sino desde la rendición. No desde el apuro, sino desde la eternidad. Volver a orar es volver a confiar. Es volver a ser hijo. Es volver a descansar. Cuando oras así, no solo hablas con Dios. Te conviertes en templo, en altar, en morada viva de su presencia. Y donde hay presencia, hay paz, hay orden, hay dirección, hay poder.
Aunque por fuera sigan las batallas, por dentro estás cubierto, estás sostenido, estás visto, y me gustaría leerte. Si algo de lo que escuchaste hoy se conectó con lo que estás viviendo, te invito a dejarlo en los comentarios. Tu testimonio, por breve que sea, puede ser la chispa que encienda la fe en otra persona. A veces una frase compartida es el comienzo de una sanidad, de una respuesta, de un nuevo camino. Este espacio es tuyo también. Porque, sí, este video termina, pero la oración continúa. Continúa en tu día, en tus noches, en tus silencios, en tus desiertos. Continúa en tu mente cuando vuelve la ansiedad, en tu alma cuando se activa el recuerdo, en tu espíritu cuando parece que no puedes más. Y ahí, una y otra vez, volverás a repetir: Padre nuestro que estás en los cielos. No como quien repite, sino como quien regresa. Regresa al hogar, regresa al amor, regresa al centro. Jesús sabía lo que hacía cuando nos regaló esta oración. Sabía que nos haría falta, que nos perderíamos, que buscaríamos respuestas donde no hay, que nos desgastaríamos corriendo detrás de lo que no llena. Pero también sabía que, al volver a estas palabras, algo en nosotros renacería. Porque no es solo una oración, es una forma de vivir, una forma de ver, una forma de estar. Así que vuelve, cada vez que lo necesites, cada vez que sientas que te ahogas, cada vez que no sepas cómo seguir. Vuelve y ora, pero ora como Jesús. Porque esa es la oración que no se olvida, la que no se gasta, la que no falla, la que abre el cielo y cambia tu tierra, la que trae paz donde había peso, luz donde había sombra, y vida donde todo parecía apagado.